Y por tal razón, la conjunción de todos estos aspectos históricos, de teoría, de la crisis, llevan a que en Estados Unidos se llegue a un nuevo acuerdo, el New Deal, a través del cual se creó toda una infraestructura y estructura en la cual las instituciones estaban orientadas a fortalecer la política social, que era lo que garantizaba una norma de consumo que permitiera a la economía salir de la depresión en la que se encontraba. A este New Deal o nuevo acuerdo también se le conoció como el consenso keynesiano o como la etapa del régimen de acumulación fordista, haciendo referencia a Henry Ford. Y la economía norteamericana conoció su época de oro, como se le llama, del desarrollo sostenido con distribución del ingreso y mejoramiento del nivel de vida de la población norteamericana por lo largo de 5 décadas. Otro aspecto fundamental fue la Guerra Mundial. Tanto la crisis de 29 como la Guerra Mundial centraron a Estados Unidos en la resolución de sus problemas internos y eso permitió darle un aliento, un espacio de acción a los países latinoamericanos y particularmente a México. ¿Cuáles fueron las condiciones internas de este periodo en el cual se consolida el nacionalismo revolucionario? ¿Cuál era la gran preocupación? Bueno, el nacionalismo revolucionario forma parte de la herencia de la revolución, sintetiza todas las reivindicaciones, las demandas, los ideales y la visión que se tenía del país. Y por lo tanto, trae como consecuencia una especie de sincronicidad histórica con lo que estaba ocurriendo en los Estados Unidos. En ambos países estaban preocupados por fortalecer sus economías, por impulsar el desarrollo, por impulsar el mercado interno y la política social. Esta sincronicidad positiva de la historia, porque fue positiva para ambos países, generó entonces las condiciones del despegue. Un Estado fuerte, era lo que se estaba constituyendo en México, orientado al fomento al desarrollo, a través de una reforma agraria en la cual se acompañaron otra serie de reformas institucionales, la formación de los precios de garantía, instituciones financieras y de fomento que iban a apoyar el desarrollo agropecuario. La nacionalización petrolera constituyó otra grande acción que permitió justamente tener los recursos, el Estado, para poder intervenir en la infraestructura terrestre y la irrigación en el campo, los apoyos energéticos a la industrialización, total, una serie de soluciones institucionales que estaban orientadas a través de este Estado interventor en el desarrollo. Una política social derivada de las luchas que se habían vivido en la Revolución, en donde tenemos a la Ley Federal del Trabajo como una de las leyes más avanzadas en el mundo y la más avanzada de América Latina, y un estado del bienestar a la manera latinoamericana y más particularmente a la mexicana, en donde progresivamente se fueron creando instituciones como el IMSS, el ISSSTE, el Infonavit, el Fonacot, que estaban orientadas justamente a reforzar esta política de apoyo a la población para formar una acción, para formar parte activa de un proceso de desarrollo y de acumulación. Para ello se necesitaba, al igual que en Estados Unidos, una política proteccionista, es decir, una política que administrara la apertura a través de un sistema arancelario y una estricta regulación del ingreso del capital extranjero, porque se pensaba que la salida de ganancias y utilidades podrían descapitalizar a la nación. ¿Cuál fue entonces el proyecto central que articularía a todas estas instituciones que se formaron y que tenían mucho parecido a las que se formaron en Estados Unidos? Bueno, la propuesta central era transitar de una sociedad fundamentalmente agraria a una sociedad moderna basada en la industrialización y en la urbanización. Ese fue el gran proyecto que unificó a todas estas instituciones. Y esto era fundamentalmente centrado en el modelo de sustitución de importaciones. Esto que se dice fácil ahora, realmente era una declaración titánica, una política inconmensurable en 1930, razón por la cual
se justificaba la presencia de un Estado promotor del desarrollo, como se construyó en el México de aquellos años. Paralelamente, en el sistema político, otra de las características de este Estado fue la creación del Partido de la Revolución Mexicana en 1938, que integró a las organizaciones obreras y campesinas, posteriormente las populares y las militares, creando así un partido en donde, integrando estas organizaciones, se le conoció como un Estado que impulsaba la política de masas y que fue el pilar fundamental de esta estructura política. Los resultados fue un fortalecimiento del presidencialismo y obviamente del partido oficial, una democracia electoral dirigida, puesto que el partido oficial siempre ganaba de una u otra manera las elecciones, un estricto control a los medios de comunicación, a pesar de que era un partido y un sistema político tan fuerte, hubo poca tolerancia a los movimientos contestatarios y hubo represión política. Muchas veces selectiva en movimientos, por ejemplo, de los ferrocarrileros o de los maestros, en otras ocasiones más amplia, como fue el movimiento del 68. La política exterior también fue muy dinámica y se fundó en principios que durante años le dieron prestigio, credibilidad, respetabilidad y resultados muy positivos para el país. Estaba fundamentada en los principios de la autodeterminación de los pueblos, el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación y seguridad internacional. ¿Hasta dónde llegó el país con estos principios rectores en la vida nacional, con las instituciones creadas, con la política social? Nadie puede refutar que en 1980 México tenía un lugar destacado en el contexto internacional. Era el país líder de América Latina y sobresalía muy por encima de países como España y los países asiáticos, incluyendo a China. Esta realidad, ¿cómo se manifestó en el conjunto de la población? La instrumentación del nacionalismo revolucionario permitió alcanzar los siguientes logros. Un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto que alcanzó una tasa del 5.5 promedio anual y un crecimiento de la población que tuvo una tasa de 3.1%. Esto nos habla de la posibilidad que existía de distribuir la nueva riqueza creada, puesto que el crecimiento del PIB fue muy dinámico. Lo mismo se manifiesta con la generación de empleos, que tuvo un crecimiento del 3.2% en el mismo periodo, y fueron empleos que progresivamente permitieron mejorar el nivel de vida de la población y que se manifiesta en el comportamiento de los salarios. El salario mínimo real, que es la base en la cual se estructuran las otras categorías de salarios, tuvo un incremento del 112% en términos reales, lo que hablaba justamente de un mejoramiento progresivo del nivel de vida de los trabajadores, de la población. Y la distribución del ingreso fue progresiva. Si ustedes observan, el 50% del sector medio aumentó su participación en 9.1% y el 40% más pobre de un 3%, lo cual implicó que hubo un crecimiento incluyente que permitía generar esta distribución progresiva del ingreso. La gran concepción de transitar de una sociedad agraria a una sociedad industrial y urbana fue algo que también se logró durante el nacionalismo revolucionario. Si ustedes observan, la población rural, que ocupaba el 67% en 1930, cayó al 34% en 1980. Esto se demuestra entonces en la participación del Producto Interno Bruto, que para ese mismo año el 56% estaba concentrado en el sector terciario, lo cual habla de todo el desarrollo y la gran transformación que se dio, pues es ahí donde se encuentran las actividades de salud, de educación,
las actividades de los profesionistas liberales, las actividades de recreación, todo el desarrollo de la infraestructura que tiene que ver con la reorganización de las comunidades urbanas y la reducción de las comunidades rurales. Algo que llama también mucho la atención es que a pesar de esto, de que la sociedad agraria se redujo, tenemos una concentración de ella de un 37% viviendo aún en el campo, lo cual nos habla de que había un tejido social de relaciones comunitarias de los ejidatarios, microfundistas, pequeños propietarios jornaleros que aún mantenían actividades productivas, ya sea de sobrevivencia o por atender también los mercados locales, lo cual le daba una gran fortaleza a la estructura general de la población y sobre todo al poblamiento territorial de nuestra nación. Tendríamos que preguntarnos entonces cómo se dio el funcionamiento de estos indicadores macroeconómicos, sobre qué estructuras reposaron. Si nosotros vemos el modelo en el cual se constituyó el nacionalismo revolucionario, tenemos que para el campo fue un sector extraordinariamente dinámico, cumplió funciones importantísimas en ese largo periodo. Fue acompañado de una política de infraestructura terrestre y de irrigación muy importante, pero fue un sector que logró generar los insumos para satisfacer la canasta alimentaria de la nación, los insumos agropecuarios, fue también proveedora de mano de obra, puesto que había mucha migración del campo a la ciudad, y sobre todo mantuvo un superávit en la balanza comercial, es decir, exportaba mucho más de lo que importaba. Y esa balanza superavitaria servía incluso para tener las divisas que necesitaba el sector industrial para poder desarrollarse, para poder ser y constituir una industria nacional. El límite de este modelo fue que a pesar de que se conocían las necesidades de capitalizar al sector, el campo siempre quedó subordinado al proceso de la urbanización y de la industrialización, y por lo tanto fue perdiendo su capacidad de generar nuevas inversiones y de generar una estructura que le permitiera sostenerse y seguir capitalizándose y seguir cumpliendo con ello. Fue el momento entonces en el que se empezaron a generar estas tensiones a finales de la década de los 70 y se empezaron a plantear las soluciones que tendrían que aparecer, como era justamente el tecnificar el campo y el generar nuevas inversiones que pudieran sacarlo de esta crisis. Por su parte, para la industria, para el modelo de la industrialización, tal como se planteó, el planteamiento era incuestionable. ¿Cómo generar la industrialización en el país? Era sustituyendo todo lo que se importaba. Y sobre esas bases arranca este gran proyecto de modernización basada en la urbanización. En una primera etapa, en la etapa de sustitución fácil, es en la que se sustituyen los alimentos, vestido, textil, mobiliario, calzado. En una segunda etapa es la sustitución compleja, en la que se vienen a sustituir los productos electrodomésticos, incluso la industria del automóvil. Sin embargo, desde la década de los 60 se empezaba a cuestionar la necesidad de transitar hacia una nueva